Bienvenidos a esta conversación que tendremos sobre avances recientes en computación cualitativa. Mi nombre es César Antonio Cisneros Puebla, profesor de Sociología de la UAM Iztapalapa, México, pero también director de un esfuerzo por realizar computación cualitativa apoyando a todos los investigadores con orientación interpretativa, fenomenológico, hermenéutica en ciencias sociales y humanas. Precisamente ahí está mi dirección para cualquier efecto que ustedes tengan. Déjenme platicarles cómo ha ido evolucionando la computación cualitativa en el tiempo, dado que en el mundo hispanoparlante parecería que se trata de productos de software novedosos o realmente jóvenes. No es el caso. La computación cualitativa tiene ya más de 30 años en el mundo. De hecho, si tuviéramos que hablar de la computación cualitativa en ciencias sociales, contrastándola con la computación cuantitativa en las mismas disciplinas, tendríamos que comentar, recordando, que en la década de los 70 del siglo pasado se fundó la computación cuantitativa. Los primeros prototipos de los paquetes que hoy conocemos como SPSS, Stata, Estadística, etcétera, se gestaron en la década de los 70 del siglo pasado. No es el caso de la computación cualitativa. Esta se empezó a gestar en la década de los 80, cuando algunos investigadores empezaron a publicar prototipos en revistas de circulación mundial, escritos en inglés, sobre lo que venían desarrollando en sus universidades. Sí, particularmente importante es, por ejemplo, el Journal of Qualitative Sociology, en donde desde 1981 un conjunto de profesores desarrollaron una sección a la que se llamaba Qualitative Computing, una especie de monitor, en donde daban cuenta de qué estaba pasando con esta aplicación en microcomputadoras de algunos prototipos o programas que tenían frente a sí el reto de desarrollar estrategias para hacer investigación de corte cualitativo. Sí, en la década de los 80, gran parte de la literatura parece haber sido escrita, como aquí lo anoto, para convencer sobre su uso. En la década siguiente, particularmente importante es la primera mitad de la década de los 90 del siglo pasado, hubo muchos escritos, muchos libros, se escribió a pasto sobre lo que significaba hacer investigación cualitativa mediante el uso de la computadora. Aquí particularmente importante es las discusiones que se tuvieron que realizar, sobre todo en términos de la forma en que se diseñaban los programas y la vinculación con alguna u otra de las orientaciones en ciencias interpretativas. Particularmente importante es aquí recordar, por ejemplo, ¿sí?, el desarrollo de la discusión del parecido entre las metodologías de teoría fundamentada, ¿sí?, provenientes de la Escuela de Chicago, como ustedes saben, ¿sí?, una de las vertientes más radicales de la llamada segunda generación de la Escuela de Chicago en ciencias sociales, y la forma en que se establecían los programas. Volveré sobre esto en otra conversación. Particularmente importante también es cómo se cierra el siglo pasado con algunas discusiones basadas en análisis empíricos del uso de los programas o evaluaciones de las herramientas de los programas mismos. Solo para ponerles un ejemplo, es particularmente interesante, por decir algo, visualizar cómo geográficamente algunos programas se usan más que otros, dependiendo de qué países estemos hablando. ¿Sí? Comenzamos el siglo presente, ¿sí?, en la primera década, a partir de algún conjunto de recomendaciones, resultado de lo que se desarrolló en la década finisecular, cuando se estimula, ahora sí, la posibilidad de integrar e intercambiar información entre programas. Algo que es muy importante también señalar, a pesar de que está fuera de esta diapositiva, es que en lo que corre hasta hoy, de la segunda década de este presente siglo, es decir, del 2010 al 2014, hay una enorme competitividad entre los programas. La computación cualitativa, entonces, si la tenemos que ver en esta línea de tiempo, es importante reconocer que desde los años 80 del siglo pasado se empezó a escribir mucho sobre este particular. Solo para formularles algunas ideas en torno a este fascinante campo, déjenme decirles que en esta diapositiva
voy a ir anotando, entre paréntesis, los años en que estos programas se volvieron firmas comerciales. Es decir, en el año 1985, ¿sí?, el prototipo que había venido desarrollando el profesor John Seidel sobre un programa que después sería el Ethnograph, se constituyó en firma comercial. Actualmente el Ethnograph está en su versión 7, ¿sí?, a pesar de que no ha tenido mucha presencia en el panorama mundial, ¿sí?, dado que John Seidel, a quien se le reconoce como el padre fundador de la computación cualitativa, sigue estando vivo y produciendo algunas discusiones muy interesantes en particular. En la memoria de todos los sociólogos, psicólogos o científicos sociales dedicados de una u otra forma a las tradiciones interpretativas, está siempre el programa NUDIST. NUDIST, que dejen contarles la anécdota de que Lynn Richards, socióloga familiar australiana, profesora de la Universidad de Melbourne, recibió como parte de un regalo, ¿sí?, por su esposo, Tom Richards, profesor de matemáticas en la Escuela de Cómputo de la misma universidad, ¿sí?, un prototipo de un programa al que él, siendo matemático, denominó Non-Numerical and Structured Data Indexing, Searching and Theorizing. Lo recibió como regalo después de que una tarde, cuando Lynn Richards estaba trabajando en el viejo estilo de pegar y cortar citas, intempestivamente Tom abre la puerta del cuarto donde ella trabajaba y todos esos papeles volaron. Ella, muy molesta, le dijo: tienes que arreglar esto. Y al año que sucedió esto, Tom Richards le regaló un programa al que ustedes, si lo observan con toda claridad, pues solo un matemático podía denominar así a un prototipo de investigación. NUDIST llegó a su cuarta versión, denominado así, NUDIST 1, 2, 3, 4, y a partir de la versión 5 solo mantuvo el nombre de N5, N6, ¿sí?, porque en esos años, antes de la emergencia de lo que después sería En Vivo, que lo tenemos aquí, ¿sí?, 1999, que es el mismo producto de la misma empresa que ellos fundan, QSR International, dado que NUDIST deja de llamarse así, NUDIST, porque en ese tiempo, cuando no existía Google, había otros exploradores, la gente escuchaba que había un programa que se llamaba NUDIST y escribían NUDIST en Altamira o cualquier otro buscador y lo que aparecían eran playas nudistas, por ejemplo. Es decir, pareció que en algún momento teníamos que hablar de esta perspectiva de indizar, buscar y teorizar en datos no estructurados sino numéricos, que fue como Tom Richards, el matemático, denominó al programa que le regaló a su esposa, socióloga, ¿sí?, para efectos de esto, ¿no? Una historia también interesante que me atrevo a contar, porque la han platicado los propios actores, es la de Max QDA. Max QDA hoy está en su versión 11. Nació como BinMax. Max QDA es producto de la labor de sociólogo Udo Kukars de la Universidad de Marburgo en Alemania. ¿Sí? Denomina así a su software en honor a Max Weber. ¿Por qué en honor a Max Weber? Porque de hecho el profesor Kukars se doctoró en sociología en la Universidad de Marburgo con una tesis doctoral en donde debatía, algo que a mí me fascina como objeto de investigación, la gran distancia conceptual entre la aproximación conceptual de Max Weber, que ustedes saben, si son sociólogos o psicólogos o incluso antropólogos, por la aproximación que Max Weber desarrolla en torno a la fundamentación del concepto a partir de los tipos ideales. Si tenemos que comparar a Max Weber con Alfred Schutz, pensaríamos que efectivamente la teoría de la tipificación de Alfred Schutz, que no pasa por la mente del científico como Max Weber en términos de los tipos ideales, la fundamentación del concepto en Schutz pasa por la vida cotidiana. El debate entre Schutz y Weber es la raíz conceptual de la formulación del software Max QDA, que hoy está en su versión 11. Hyper Research, déjenme decirlo rápidamente, hoy está en otra versión, nace de los esfuerzos analíticos de Charlene His-Bieber, profesora, feminista, socióloga de la Universidad de Boston.
HyperResearch estuvo durante mucho tiempo centrado en ser un software para la comprobación de hipótesis, como decimos, fundada en sistemas Mac, y hoy día está también en sistemas Windows. Algo que a veces se olvida a los usuarios de Atlas TI es lo que significa el acrónimo que le da el nombre. Aquí lo he puesto en inglés. Atlas TI significa Programa de Interpretación de Textos que está hecho para archivar tecnología, mundos de vida y lenguaje cotidiano. Miraremos algunas particularidades más adelante. ¿Sí? Déjenme pasar. En vivo he comentado, producto de la Universidad de Melbourne. ¿Sí? En 1999 aparece con forma mercantil. ¿Sí? Y de entonces a la fecha, bueno, hoy está en su versión 10ª. Algo que para mí es muy interesante comentar cuando tengo que hablar de computación cualitativa es, primero, el caso de que todos estos productos nacen en universidades públicas y esa fecha que está entre paréntesis es cuando los profesores de esas universidades públicas deciden generar como empresa, sea micro, mediana o incluso hoy grande, pues el esfuerzo tecnológico innovador que desarrollaron. Quiero llamar la atención sobre Qualrus. Qualrus en 2001 es la propuesta que el profesor Edward Brent, brillante profesor de sociología, que durante más de 20 años había tratado de organizar un software para, por ejemplo, poner en lenguaje computacional las grandes estrategias goffmanianas de análisis de la interacción. Cuando genera Qualrus, primero, bueno, nos sorprende a todos, de 2001 a la fecha, lamentablemente no ha cambiado, las versiones no ha actualizado, pero voy a platicar de esto más adelante. Pero el profesor Edward Brent contribuye a algunas de las discusiones con relación a computación cualitativa a partir de la introducción de algunos elementos muy novedosos. Se llama Qualrus porque el profesor Edward Brent admira a las morsas. Entonces, de hecho, si ustedes teclean o googlean Qualrus, mirarán que el logotipo de Qualrus es una morsa cualitativa. ¿Sí? Si ustedes adquieren la licencia, sería el tema o su universidad, parte del dinero va a un fondo para el mantenimiento de la supervivencia de las morsas que están en peligro de extinción. En memoria tiene gran importancia hablar de Transana. Transana comenzó como un software de acceso abierto, de fuente abierta, sí, pero en 2001 la Universidad de Norteamérica, donde se fue desarrollando, decide, bueno, ponerlo a la venta. Transana fue el primer software de computación cualitativa que nos impactó a todos, dado que pudo encontrar la solución para establecer la sincronización entre archivos de texto, transcripción y audio y video. Es decir, algo que en algún momento en términos simpáticos se denominaba el efecto karaoke en el análisis cualitativo de datos, ¿sí? Poder tener sincronizado la transcripción con lo que observábamos en pantalla, sea archivo de audio o archivo de video. De entonces a la fecha, Transana ha seguido avanzando con estas particularidades. Cudeaminer, en términos de estrategias de innovación, es una mención aparte. El profesor Norman Paladó, psicólogo canadiense de la Universidad de Montreal, genera este programa como una propuesta analítica muy interesante, muy innovadora, con la cual se enfrenta, de acuerdo a su propia voz, ¿sí?, a competir contra compañías de software que tienen más de 20 años en el mercado y, déjenme decirlo, y lo observarán en lo que voy a platicar más tarde, el impacto de lo que ha estado desarrollando es, sin lugar a dudas, grandioso. Algunas de las estrategias que el profesor Paladó fue estableciendo, sobre todo en términos del vínculo con minería de datos y análisis cualitativo, están siendo incluso retomadas por algunos de los programas. Cudeaminer, bueno, es minería de análisis cualitativo de datos, sería esto. Pongo estos a algunos programas comerciales, hay otros, claro, pero quizás la decisión que he tenido al presentar estos tiene que ver, no lo piensen en términos comerciales, sino como si fuesen los que están más presentes en las discusiones, en las que llaman más la atención de los académicos. Déjenme incluso formularles
que en el terreno del mundo hispano, nosotros en computación cualitativa, o mi participación en la Universidad Autónoma Metropolitana, somos los responsables de la generación de las versiones en castellano de MaxQDA, de Atlas TI, de EnVivo y de QDA Miner. ¿Sí? Déjenme también hablarles, es cierto, lamentablemente no tenemos software libre, pero sí hay freeware que en algún momento puede ser muy interesante que ustedes consulten. Freeware que quizás no alcanza los niveles de sofisticación que tienen algunos de estos programas de software de propietario, que son comerciales, pero que, por ejemplo, siguen siendo interesantes para explorar. ¿Sí? OpenCode desde Suecia, el F4 Video, que hasta hace tiempo pues era quizás solo un pequeño ejercicio de chicos alemanes que estaban interesados en el asunto, pero que hoy día está impactando muchas de las estrategias del software. De hecho, F4 fue un excelente ejercicio si vemos los anales del desarrollo de las estrategias de transcripción, sí, con la posibilidad de establecer en forma muy sencilla las marcas de tiempo para sincronizar ED, que viene desde Polonia, y WebQDA, que también sigue estando presente, ¿no? Es decir, aquí ustedes pueden lo mismo buscar simplemente escribiendo los nombres y descargando las versiones libres e introduciéndose al fascinante mundo de la computación cualitativa. Sí, algo que, miren, a veces hago por quizás mi mentalidad, conservo la mentalidad de cuando era adolescente, es que alguna vez puedo recordar que en los 80s leía uno a Foucault y quería uno saber qué pinta tenía Foucault, pues, veíamos la foto, o Castoriadis, o bien, en fin, cualquier persona. Pongo estas fotos para que ustedes se ubiquen, es cierto, este es Thomas Muir, ¿sí? El científico social, en realidad estudió psicología, después hizo un diplomado en desarrollo computacional. Thomas Muir es hoy día bueno, el CEO de Scientific Software, que es la compañía que distribuye Atlas TI. Este lado tenemos a Susana Friese, que es una profesora de Hamburgo, que es quien ha estado desarrollando algunas de las estrategias pedagógicas en torno a la enseñanza de Atlas. Esta persona del lado derecho, suéter amarillo, soy yo, un poco con cabello más largo y tal, pero algo que aquí me gusta comentar es que con ellos he estado trabajando desde hace prácticamente 13 años y debo decir con claridad que parte de lo último que fue mi colaboración con ellos fue el desarrollo de la integración de Atlas TI con Google Earth, que está disponible desde la versión 6. ¿Sí? Ahora presento al profesor Udo Kukars, del cual hablé hace un momento, ¿sí? Su esposa. Ellos son bueno, los propietarios de Verbi Software, ¿sí? La compañía que desarrolla MaxQDA. Esta foto me la tomaron en Marburgo. Desde hace igualmente varios años soy consultor de esta empresa. ¿Sí? En algún momento es importante comentar de fue el primer software cualitativo que pusimos desde el 2001 en castellano, incluso con un proyecto de ejemplo que ustedes pueden descargar y trabajar para aprender el software, ¿no? Algunas veces, tanto en Norteamérica como en algunos países de habla inglesa y en el mundo hispano, hemos generado la idea de que MaxQDA es quizás el software más sencillo de aprender, tiene soluciones muy elegantes, y si ustedes están introduciéndose a este campo, creo que es recomendable iniciar con este software. ¿Sí? Esta foto es muy pequeña, lamentablemente no se alcanza a visualizar, pero ustedes van a tener el archivo de la presentación. Fue la única foto que tuve cuando hice esta presentación. Si me acerco a este tipo con esta chamarra azul, soy yo. Alguna vez creo que esto fue en 2001. ¿Sí? Nos convidaron a algunas de los colegas alrededor del mundo que trabajábamos con relación a la computación cualitativa a un primer encuentro para definir estrategias y tal. Aquí escribo quiénes están. Lynn Richards, la socióloga familiar de la Universidad de Melbourne, que recibió ese prototipo como regalo
por su esposo matemático, ¿sí? Que era nudist y que hoy es en vivo. ¿Sí? Aquí también con ellos he estado colaborando desde hace ya varios años. No tengo foto de Norman Paladó, pero Norman Paladó es el psicólogo que desarrolló Kudea Miner y Worstadt. ¿Sí? Worstadt es la salida computacional de minería de datos. Con ellos, y lo mismo, presentar y preparar la versión al castellano, los manuales en castellano de minería de datos, y tengo esta colaboración desde hace varios años. ¿Sí? Algo que debo comentar, igual solamente voy a presentarles alguna imagen, es la empresa Mangold desde Alemania, desde la región bávara de Alemania, ha desarrollado algunos paquetes, acercamiento de paquetería computacional que no ha sido no ha estado muy presente en las discusiones en el mundo hispano. Hoy llamo la atención sobre el Interact, que está en su versión 14 y con esto estoy consultando desde 2008. Hace ya algunos años, creo que 2 o 3, publicamos este libro en la Universidad Autónoma Metropolitana y en Porrúa, ¿sí? Que fue, bueno, hasta donde alcanzo a visualizar, la primera obra en castellano que trataba de formular un diagnóstico en torno a la teoría y la investigación en el análisis cualitativo asistido por computadora. Muy bien. Déjenme ahora sí decir algún conjunto de cosas sobre todo esto que estamos hablando. Elegir el programa. Creo que para mí ha sido muy importante en estos últimos 10 años decirles a todos los estudiantes, a todos los estudiosos, a todos los académicos, a todos los profesionales que se vinculan al estudio de las narrativas cotidianas, utilizando archivos de audio, utilizando archivos de video, utilizando archivos de cualquier tipo, ¿sí? Que la popularidad no es una estrategia confiable para seleccionar el programa. ¿Sí? El programa no cambia el método. ¿Sí? Les sugiero desde hace ya varios años que deben pensar en su enfoque de análisis antes de proceder a elegir un programa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los programas tienen rasgos similares. ¿Sí? Sobre todo en función de lo que ha sucedido en los últimos años, estos 4 años de la presente década, ¿sí? Esto es significativamente muy importante. Hoy, usuarios de En Vivo pueden transitar sus proyectos a Atlas TI o a la inversa, ¿sí? Desde Kudea Miner ustedes pueden recuperar su programa, si es su proyecto de investigación, si estaba en otro formato y tal. Es decir, algo que es muy singular, y esto lo recomiendo incluso para las universidades públicas que luego tienen recursos limitados, que es muy importante realizar una selección razonada de si van a establecer un laboratorio de computación cualitativa en su universidad, elijan los programas, ¿sí? No en función del que sea más popular o del que escuchen más, que realicen una selección razonada. ¿Sí? Algo que a mí se me ha ocurrido en los últimos años es cierto, hablar de algunos de los avances recientes, si quieren, particularmente destacando algunos elementos de algunos de los programas. Si no se alcanza a mirar la presentación, déjenme decirle esto que son las nubes de palabras que se han hecho posible desde hace tiempo en función incluso de la Web 2, por muchas estrategias, de forma muy singular. Las nuevas generaciones, los jóvenes, se familiarizaron mucho con estas nubes de palabras como una aproximación muy sencilla a visualizar en términos de análisis cuantitativo de contenido, ¿sí? Por el tamaño de la letra, la frecuencia con la que es utilizada en un texto. Entonces, esto, por ejemplo, como rasgo del En Vivo de la última versión, el En Vivo 10, está presente incluso en términos de que pueda seleccionar formas de diseño. Los árboles de palabras son también interesantes. Es decir, si ustedes se centran en buscar una palabra porque tienen interés en toda la gran cantidad de textos que estén analizando, pueden observar y darle clic a cualquiera de las ramas que lleva la palabra, que se coloca siempre en el centro y se resalta en rojo, ¿sí? Para ir a la fuente original y estudiar el contexto en el que aparece. Creo que esto es uno de los rasgos, entre algunos otros, decidí destacar estos de este programa. ¿Sí? En el caso de Max Kudea, la versión 11, desde hace tiempo, entre sus herramientas visuales,
algo que es muy importante es esto que es uno de los visualizadores que tenemos. Esto significa, en esta pantalla que ustedes pueden observar, que tenemos en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas los códigos con los cuales estamos analizando nuestra información. Y en función del tamaño del cuadro, ¿sí?, si ustedes le dan doble clic, recuperarán los segmentos de texto que están coincidentemente existiendo en ambos, es decir, en el código que está en el eje de las ordenadas y en el código que está en el eje de las abscisas. El visualizar de esta forma ha sido interesante, sobre todo porque a partir de esto, también en otros programas se han desarrollado esto que a veces se llaman matrices de coocurrencia, como es el caso de Atlas TI, que hoy está en su versión 7, ¿sí?, tanto para Windows como para Mac. Creemos, quienes estamos en este campo, que una de las características muy singulares, dignas de ser resaltadas de Atlas TI, es precisamente el explorador de coocurrencias. Explorador de coocurrencias que nos permite ser capaz de distinguir rápidamente en dónde coocurren citas, como se le llama en Atlas TI, para estudiar semánticamente su relación. También algo que es interesante de este programa, que se ha mantenido como característica singular del propio programa, es la versatilidad para permitir la utilización de diferentes ventanas simultáneamente cuando estás codificando como indagando en las conexiones que tiene sus elementos, objetos como se le llaman, sea que se trate de los códigos, de las citas, sea que se trate de las familias de códigos o de las familias o de documentos, etc. ¿Sí? Diferente es el caso de WordStat. El caso de WordStat, como un software de minería de datos que se involucra en la discusión de la computación cualitativa por su vínculo con CUDA-Miner, ha ido introduciendo algunas posibilidades de corte cuantitativo, de herencia cuantitativa, como son los dendrogramas que tenemos aquí, que permiten generar un análisis de clústeres de significados en función de un conjunto de coeficientes que están a la mano para ser definidos en función, y la selección que hace el investigador, de lo que está buscando, por ejemplo, en términos de similitud o de proximidad. Y precisamente hablando de proximidad, estas gráficas de proximidad que permiten ubicar con mucha claridad cuando estamos pensando, por ejemplo, en frases, ¿sí?, o en segmentos de texto definidos, que incluso permiten que podamos codificar nuevamente, a partir de que este tipo de gráficos funciona como un acceso directo para ir a la gran base de datos. Basta que le demos 2 clics para ir a visualizar el contenido igual en su contexto. ¿Sí? Esto es lo rescatable de WordStat. ¿Sí? De CUDA-Miner, por ejemplo, los gráficos en tercera dimensión, que tienen movimiento y que permiten, por ejemplo, si estos son códigos, visualizar las relaciones entre códigos como una gran red en 3 dimensiones, que incluso nos permite, en función lo mismo de estrategias como el escalamiento multidimensional, visualizar desde diferentes perspectivas el análisis de lo que estamos integrando. ¿Sí? Evidentemente, esto, a pesar que aquí se trata de una imagen fija, ¿sí?, es importante para mí hablar también de, miren, las matrices de interacción, que es esto, es muy similar a los, por eso lo mencioné hace un rato, de MaxQDA, muy similar tanto a las matrices de coocurrencia de Atlas TI como al visualizador de las relaciones entre códigos de MaxQDA. Lo que es singular, sin embargo, bueno, aquí se le llama matrices de intersección, lo que es singular en el caso de NVivo 10 es esta forma de visualizar las relaciones entre códigos, que permite, lo mismo, siendo un acceso directo, establecer de manera muy singular un análisis de cuáles son las relaciones que hay entre los códigos para estudiarlas como si tratásemos de hacer un zoom in en la búsqueda de tener mayor cercanía con los datos. ¿Sí? Pero déjenme ahora hablar de lo que había comentado, que es
El caso de Walrus. El caso de Walrus en los anales de la computación cualitativa lo recordamos como se le dio en llamar, como un software de tercera generación, sobre todo porque estos 4 puntos que señalamos acá son los que nos llamó la atención a todos, sobre todo en función de que fue la primera intención de Edward introducir algunos de los elementos de la inteligencia artificial para, por ejemplo, se pudieran identificar regularidades en la concurrencia de códigos y que fuese la máquina la que sugiriera códigos para ser aplicados, si así lo decide el investigador, al banco de datos que se tiene. Quiero llamar la atención sobre esto, insisto, sobre todo porque Walrus, a pesar que no está en castellano, ¿sí? Ha sido muy interesante para la aplicación de estudios donde lo que se pretende visualizar es la aplicación de sistemas expertos a grandes bases de datos, ¿sí? Walrus igualmente tiene desarrollo de redes semánticas, ¿sí? Pero lo que es importante visualizar también es la pretensión de generar proposiciones que describan las relaciones entre códigos, ¿sí? CUDA-Miner, ¿sí? También tiene posibilidades, y aquí lo establecemos en términos de la minería de datos, ¿sí? Porque CUDA-Miner es una suite que se combina con SimStat, que es como el módulo de análisis estadístico aplicado al análisis cualitativo, y WordStat, que es el módulo de minería de datos que permite lo que he tratado de comentar con ustedes, ¿sí? El WordStat tiene, entre otros de las particularidades, la posibilidad de tener cartas térmicas, que también está en la versión 7, que también son muy interesantes cuando tratamos de hacer análisis de clústeres en diferentes perspectivas, ¿sí? Termino esta presentación en la que he tratado de mostrarles algún abanico de posibilidades sobre la computación cualitativa, cerrando con Interact 14, que a pesar, ahora sí, del elevado costo que tiene, del elevado precio, si ustedes desean hacer un riguroso análisis de video, ¿sí? Este software contiene muchas herramientas que ustedes no podrán encontrar ni en Atlas TI ni en NVivo, ¿sí? Ni en MaxQDA, que también permite hacer análisis de video. Sobre todo porque el Interact 14, ¿sí?, tiene algunos módulos particulares para estar estudiando, por ejemplo, la consistencia en que 2 diferentes miradas de 2 o más investigadores sobre lo que está sucediendo en el video, a partir de tener diferentes maneras de hacer cálculos de lo que se ha dado en llamar intercoder reliability, confiabilidad entre codificadores. Y por supuesto, dado que en computación cualitativa lo que nos interesa es estudiar patrones y irregularidades, en relación al análisis de video, la computación cualitativa incrustada y desarrollada por Interact 14 es lo que me permitiría recomendar si es el caso. Con esto concluyo, espero que sea de utilidad.